Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. La idea sería continuar con el texto de Romero, ¿sí? En relación a la última dictadura militar. Va a ser un video de media hora, ¿sí? Porque, bueno, tuvimos la clase, vamos a tener, ya tuve con naturales, vamos a tener la clase con sociales sobre la cuestión económica, ¿sí? Así que, bueno, aprovechamos esta media hora. Eh, La clase anterior estuvimos trabajando sobre el Estado terrorista y el impacto en la sociedad que promovía ese Estado terrorista, un área de normalidad y a su vez en el mismo momento un espacio clandestino, ¿sí? Que por momentos ese espacio clandestino para el resto de la sociedad se hacía visible, por ejemplo en los secuestros, ¿sí? Y lo que comenzamos a trabajar era la respuesta de la sociedad frente a esa visibilización del área clandestina. ¿Sí? Dijimos que hay un sector de la sociedad que continúa con el compromiso político, social, religioso. ¿Sí? Otra parte de la sociedad se autoprotege, ¿no? En el sentido de no, que elige no saber, digamos, ¿no? Elige no preguntar, no indagar. Eh, por ejemplo, frente a un compañero de curso que desaparecía, bueno, era no llamar a la familia, no preguntar, digamos, ¿no? Eh, no levantar sospechas, no levantar alguna alarma, ¿sí? Digamos, de alguna manera como que por eso dice se autoprotege, como sin buscar indagar, ¿no? Porque obviamente al preguntar en la familia o capaz después la familia decía, sí, fulano me preguntó, la familia de la persona desaparecida, ¿no? Decía, bueno, fulano que es su mejor amigo me está preguntando y tal vez a él después lo venían a buscar, entonces esa persona elige como no indagar, no preguntar. De alguna manera con eso también tiene que ver esto que decíamos acá como la cultura del miedo, ¿sí? Perdón. Como la cultura del miedo. Así que lo podemos copiar y pegar acá también. ¿No? Digamos que frente a estas situaciones de anormalidad, ¿no? Digamos, la desaparición de un compañero de trabajo, de un compañero de facultad, ¿sí? Eh, decide entonces no indagar, no preguntar, ¿no? Y ni hablar de que si, bueno, tenía algún compromiso político, social, sindical, cortarlo, ¿no? Eh, por otro lado, una adhesión moderada de parte de la sociedad, ¿sí? Frente a los secuestros, las desapariciones, ¿sí? Que por momentos se hacía visible, ¿sí? Digamos, una adhesión moderada, que generalmente estaba representado en esa frase, que la frase está entre comillas porque era algo común de ese momento, decir, bueno, algo como culpabilizar a esta persona desaparecida, ¿no? Decir, bueno, algo habrá hecho, digamos, ¿no? Eh, por algo será que lo están deteniendo, por algo será que se lo están llevando, ¿sí? Eh, digamos, de alguna manera como justamente culpabilizar a la persona, digamos, desaparecida, ¿sí? O asesinada. Eh, fíjense, obviamente, que la respuesta de la sociedad es diversa, digamos, fíjense que hay distintas respuestas, ¿no? Otro grupo ya tenía que ver con una adhesión decidida a el gobierno militar, ¿sí? Por eso digo, es una situación compleja de la sociedad, ¿no? Compleja en el sentido que no puedo como dar una respuesta homogénea, así, bueno, con la sociedad pasó esto. No, en realidad las respuestas fueron diferentes. Acá ya voy en el sentido de miembros de la sociedad que adhieren a, de alguna manera, en muchos casos sabían el tema de que la desaparición después implicaba la muerte de la persona, en otros casos no, digamos, pero sí adherían al tema del secuestro o de la detención de la persona, ¿no? Eh, y acá, ¿por qué digo que va un paso más fuerte que este? El paso más fuerte tiene que ver ya con una colaboración directamente, ¿no? Acá va esto que decíamos, bueno, desde empresarios que delatan a los sindicalistas, hasta, no sé, docente que delata a un alumno, o familia de un alumno que delata a un profesor, ¿sí? Eh, Brinda información, ¿sí? Ya decididamente, con nombre y apellido, ¿no? A las fuerzas de seguridad, muchas veces, ya sea la policía o el ejército,
repito, acá en ese caso puede ser que brindaba la información, ¿sí? No sé, tal alumno está participando en tal movimiento político, en tal movimiento sindical, ¿sí? Tiene tal ideología, entonces el docente, aquí, bueno, alguien de la policía de San Martín, o yo tenía un familiar militar y bueno, dice, che, mirá, hay que tal cosa, mirá, tal alumno, o la familia de un alumno decía, tal docente, tal cosa, es decir, donde tal vez se tenía la claridad con lo que iba a pasar después, es decir, que esa persona iba a terminar desaparecida y asesinada, tal vez no, pero sí se sabía que algo iba a pasar, algo malo iba a pasar con esa persona, y se brindaba la información, ¿no? Eh, o un vecino, sí, que lo veía todas las semanas sacando la basura, yo qué sé, pero después me entero que el tipo milita en tal lugar, entonces, bueno, yo ahí decía, che, ojo, mi vecino, o sea, en la casa de mi vecino se está juntando gente de tal ideología política, ¿sí? Por eso acabo, digo que es un paso más fuerte que este, ¿no? Tiene que ver con una colaboración, ¿no? Con las fuerzas de la represión, con el Estado terrorista. Y por otro lado, una parte de la sociedad también que ya directamente, sobre todo tiene que ver con esto, perdón, tiene que ver con esto en el sentido que eran personas que tenían un compromiso político, social, religioso, pero que frente a la dictadura y ante los primeros casos decide aislarse, digamos. Muchos parten al exilio, en el sentido de, bueno, agarrar documento, lo que sea, y escaparse de alguna manera del país, ¿sí? Va a haber países que, frente a la situación argentina, que algo de información les estaba llegando, de que acá algo raro estaba pasando, digamos, con más claridad o menos, pero algo raro estaba pasando, entonces muchos gobiernos de Francia, Suecia, Holanda, México, eh, como que reciben argentinos, sí, obviamente sin pedirle la documentación, porque en muchos casos estaban escapando del país, no es que tenían el pasaporte todo sellado, todo joya, que eso en realidad se conoce hasta el día de hoy con el nombre de, ya sea para el caso argentino u otros, asilo político, ¿sí? Es decir, cuando un gobierno ya no es, sino es un gobierno oficialmente reconoce que en otro país hay alguna situación irregular, entonces de alguna manera el gobierno facilita la entrada de individuos de ese país, ¿no? Porque si hay una dictadura, obviamente no, la persona se quiere ir del país, capaz no se puede ir legalmente, no es que tiene el pasaporte, todo fenómeno, sino que el tipo se escapa como puede, entonces obviamente reconoce que el gobierno de México reconoce que en el gobierno de Argentina está pasando algo raro, entonces de alguna manera facilita la llegada de esos inmigrantes, ¿sí? Lo mismo el gobierno francés, el gobierno holandés facilitaron, son casos reales que facilitaron el ingreso de argentinos, ¿sí? Que se tenían que escapar. Muchas veces podían salir con su propio documento, muchas veces con identidad falsa, ¿sí? Con otro documento y se escapaban. Eso sería como el exilio, ¿sí? Y en el caso de los que no se podían exiliar, ¿sí? Que no se podían ir del país por una cuestión económica o por lo que sea, ¿sí? Obviamente algunos cortan directamente, que esta sería la diferencia con este grupo, que corta, digamos, el compromiso político, el compromiso sindical, el compromiso estudiantil, ¿sí? De alguna manera corta como eso, por eso se habla de autocensura o aislamiento, ¿no? Eh, donde ahí otra vez viene esto como la idea de la cultura del miedo, ¿no? Es decir, bueno, yo allá tengo miedo por mí, tengo miedo por mi familia, bueno, ¿sí? Eh, Bien, acá claro, esto sería la economía imaginaria, pongo acá el subtítulo, no es necesario esto que lo hagan, ¿sí? Porque para economía ya estamos viendo bastante, así que esto no es necesario. Esto tampoco, ¿sí? Este subtítulo tampoco, se lo pueden saltear, siempre y cuando estén siguiendo las clases de economía, ¿sí? Eh, y este tampoco, ¿sí? Este tampoco porque también retoma mucho la cuestión económica y social que la estamos trabajando con las diapositivas de economía. Eh, bien, sí, esto tampoco. Después esto lo vamos a aclarar, ¿sí? Esto que es corporaciones gobierno, ¿sí? Entonces ya nos salteamos esos tres, repito, para que para la persona que esté trabajando bien con la cuestión económica, la esté entendiendo. Repito que si hay alguien de eso que no lo capta, lo puede preguntar, no hay ningún problema, ¿sí? Sería este título. Fíjense, de hecho, la economía, lo vamos a saltear, achicar el Estado, esto también tiene que ver con la cuestión económica, lo salteamos. Entonces retomamos a partir, creo que desde el último, ¿eh? Sí, el anteúltimo. Sí, el anteúltimo título. ¿Sí?
Obviamente el anteúltimo título tiene que ver, ya lo indica el subtítulo, en realidad la guerra de Malvinas y la crisis del régimen militar. Digamos que el colapso económico, esto después lo vamos a ver en la economía, pero se genera una fuerte crisis económica con el equipo económico que asume en el 76, ¿sí? Eso después lo vamos a ver, de Martínez de Oz, y la crisis económica en el 81 es tan fuerte, y muchos la asociaban a este nuevo modelo económico que se quería establecer en Argentina, y el gobierno estaba tan vinculado, digo el gobierno, no la Junta, fíjense que digo el gobierno era de Videla, ¿sí? No estoy diciendo la Junta, sino el gobierno de Videla estaba tan vinculado, apoyaba tanto al ministro de Economía, que cuando el ministro de Economía comenzó a hacer agua, digamos, a generar una crisis, muchos le dijeron que se las tome el ministro y que se la tome el presidente que lo apoyó. Entonces ahí asume Viola, el general Viola, como resultado de esa crisis económica, ¿sí? Viola por distintos motivos, fíjense que dura muy poquito en el mando, al poco tiempo renuncia, tiene que ver con problemas de salud y también con otras cuestiones, ¿sí? que renuncia y asume en diciembre del 81 el general Galtieri, ¿sí? El general Galtieri, que tiene que ver acá, ¿sí? Acá en este sentido me estoy refiriendo a este cambio de gobierno, ¿sí? Entonces, ¿quién? El general Galtieri, cuándo ya lo tiene en la línea, ¿sí? Y bueno, ¿por qué? Esperen un minutito. No, perdón. Lo pasa, lo hice dos veces. Bueno, acá está siguiendo como esta línea, ¿sí? La anterior. Claro, esta. ¿Sí? El primero sería entonces Viola, ¿sí? Viola, lo pueden ir completando, para eso lo estoy diciendo, ¿sí? ¿Quién es el general Viola? ¿Cuándo ahí ya tiene la fecha? Porque obviamente tiene que ver esto que decíamos con la crisis económica, ¿sí? Hay una crisis económica del equipo económico y del modelo económico de valorización financiera, ¿sí? Muy fuerte. Viola representaba, si se quiere, una línea más moderada dentro de la Junta, ¿sí? Más moderada, ¿sí? De hecho, comienza una política interna de, no digo eliminación de la política represiva, pero sí como de distensión, ¿no? Como de reducir la presión sobre la sociedad, ¿sí? Piensen, les recuerdo que todos los canales de televisión estaban en manos del Estado, las radios también estaban controladas por los militares, las periódicos y las revistas, que obviamente es como circulaba la noticia en ese momento, muchas eran privadas, pero el Estado podía censurar también las obras de teatro, el cine. Entonces, Viola ahí no elimina la represión sobre la sociedad, pero de alguna manera la va como moderando, ¿sí? Y intenta hacer un cambio de política económica, porque muchos que no, acá el desastre fue después lo vamos a nombrar, Martínez de Oz, el ministro de su equipo, entonces quiero poner otro ministro de Economía, ¿sí? Sin embargo, dura muy poco y se da un nuevo cambio de gobierno y ahí sí asume el general Galtieri, ¿sí? En diciembre del 81. Galtieri representa una línea más dura al interior de la Junta, ¿sí? Una línea más dura, ¿sí? Y ahí el plano interno vuelve al retorno de una política represiva dura y vuelve a una política económica más de orientación, más como había sido la de Martínez de Oz, ¿sí? Que si le tenemos que poner un nombre sería neoliberal, ¿sí? Neoliberal. Y él introduce cambios importantes en política exterior. Dos cuestiones. La primera, en política exterior, Galtieri, que había estado en los Estados Unidos, había formado parte, ¿se acuerdan de esos militares que dijimos que habían tomado cursos de formación durante la doctrina de seguridad nacional, que eran estos cursos que había dado los Estados Unidos, ¿sí? Bueno, él tiene una visión de que estaba continuando la Guerra Fría y de que la Argentina tenía que tener un rol activo aliándose con los Estados Unidos. ¿Sí? Ni siquiera era como un apoyo moderado a los Estados Unidos, sino un apoyo público, mundialmente público y contundente de apoyo a los Estados Unidos en la Guerra Fría. ¿No? Él dice,
tenemos que tener una política exterior fuertemente vinculada al gobierno norteamericano, de apoyo explícito en palabras, lo cual es muy importante en política exterior. Entiendo que a veces una unidad de palabras no sirve de nada, es un papel escrito que el gobierno saca, pero en política exterior eso sí es importante, no es menor que el gobierno argentino, pues ya lo hace un gobierno, sacando un escrito como gobierno argentino que tal cosa, apoya tal cosa, ¿no? No es menor, pero además Galtieri dice, bueno, hay que apoyar de manera políticamente, a través de acciones políticas, digamos, por ejemplo, no sé, una declaración, ¿sí? Apoyando a los Estados Unidos, y además, obviamente, involucrándonos con los recursos que nosotros podamos en favor de los Estados Unidos. Obviamente, enfrentando el comunismo. Entonces, hay una fuerte alianza al gobierno norteamericano, ¿sí? No es que antes no fuera así, porque antes lo era así con el gobierno de Videla, ya lo era así, ¿sí? Pero acá hay como se quiere tomar una postura más contundente todavía. Y en ese contexto es que, voy a dos. El dos sería que ahí el gobierno plantea la recuperación de las Islas Malvinas y las islas del Atlántico Sur. Fíjense que están las Islas Malvinas y del Atlántico Sur. Por las dudas, alguno no lo recuerda, estas islas históricamente y jurídicamente le pertenecen a la Argentina, es una cuestión increíble que todavía estén bajo el dominio británico. De hecho, la Argentina, cuando declara la independencia en 1816, ya, digamos, al poco tiempo ya se menciona las islas como territorio argentino, no es unas islas que el argentino olvidó y de repente se le ocurrió que eran parte de la Argentina porque estaban cerca, sino que, de hecho, manda un gobernador, imagínense lo que era en 1800 en ese momento, ¿no? Mandar un gobernador a las islas, en un territorio inhóspito, ¿sí? Y Argentina manda un gobernador, lo cual era importante porque ahí, cuando vos lo reclamás después, vos decís, che, no es que me acordé a lo último del territorio, sino que desde hace mucho que yo ya me planté en ese territorio, ¿no? Y nadie lo reclamó, digamos, ¿sí? Pero, digamos, fruto, digamos, del imperialismo británico, esto que ya hemos visto en cuarto, quinto, más cuarto en realidad, del imperialismo británico, es verdad que los británicos no es que vinieron solo a las Malvinas, sino que sí, un poquito para el 1830 en adelante los británicos ya estaban saliendo a otras partes del mundo, Asia, África, ¿sí? Y obviamente llegaron a América del Sur, ¿sí? Las Malvinas, tengo que pensar en un contexto en el cual Gran Bretaña en el 1800 sale a distintas partes del mundo a tomar el control de regiones, ¿sí? Regiones de Asia, regiones de África, regiones de, en este caso, América Latina, las islas. Y ahí es que, habiendo población argentina, habiendo un gobernador, ¿sí? Los echa, digamos, a partir de la fuerza y toma el control de las islas. Estoy hablando de 1830, ¿sí? Estoy hablando de números redondos. 1008. Y desde ese momento había población británica. La Argentina igual argumenta, con razón, de que desde que se declaró la independencia ya Argentina había reclamado ese territorio, de que había mandado un gobernador y de que la población británica que llegó, en realidad llegó expulsando a la población que estaba y se la expulsa por vía de la fuerza, es decir, se toma un control del territorio no jurídicamente avalado, ¿sí? Sino que por la fuerza. Se expulsa a la que está y se pone población británica. La Argentina en distintos momentos reclamó la soberanía sobre el territorio, ya algo dijimos con Frondizi, que ahí se había dado un paso muy importante, ¿sí? De negociación, obviamente, siempre se buscó la negociación pacífica con el Reino Unido, ya sea en el 1800 o en el 1900, siempre hubo como una negociación pacífica, ¿sí? Pero Argentina nunca dejó de reclamar, también lo cual era una cuestión muy importante, es hasta el día de hoy, una cuestión muy importante que Argentina nunca olvidó el territorio. Nunca dijo, bueno, esas islas no me interesan, ¿sí? En ese contexto asume el gobierno militar, ¿sí? Y lo que se plantea es la recuperación por la fuerza del tema de las islas.
Lo cual sí era raro, porque ahí Argentina introdujo el tema de la fuerza, que hasta ese momento nunca había sido así, sino siempre había sido negociado. De hecho, lo que pasaba es que Gran Bretaña había como abandonado las islas. Como la población británica que estaba ahí era como una población de segundo orden, era como la población que estaba en África, en Asia, como mucha importancia no le daba, era algo que estaba como re lejos, le salía muy caro a Gran Bretaña mantener esa población, ¿sí? Y el gobierno argentino, bueno, comienza a planear la recuperación militar de las islas. Pero en el corto plazo, porque fíjense que Galtieri asume en el 81, en diciembre del 81 asume Galtieri, en diciembre del 81. Y ahí comienza a estudiar el plan de la recuperación militar. Se hace obviamente en total secreto, no se entera absolutamente nadie. ¿Sí? Obviamente las causas estructurales, sí, tiene que ver obviamente con esto que yo estoy explicando, de la apropiación británica de las islas, ilegal, es fruto de un imperialismo, como nosotros hemos estudiado en cuarto, ¿sí? Una dominación imperial. ¿Sí? Pero está claro también que Galtieri ve esta recuperación militar de las islas como una forma de que a partir del nacionalismo que esto producía, o si se quiere como de una causa justa, porque la causa es justa, veía una manera de que bueno, las personas dejaran de cuestionar al gobierno y lo apoyaran, ¿no? Dejaran de cuestionar al gobierno, piense que se venía la crisis económica del plan de Martínez de Oz, que era el ministro de Economía, de los cambios en el gabinete, el tema de la represión, casos que comienzan a visibilizar. Entonces el gobierno estaba como muy cuestionado, ¿sí? Y muchos sectores de la sociedad que ya comenzaban como a pedir el retorno a la democracia, como que habían perdido el miedo al gobierno militar, ¿sí? Entonces comienzan a pelear por la cuestión democrática. Entonces aquí el gobierno dice, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Ir por la recuperación militar de las Islas Malvinas. Como que estando en guerra contra otro país, y sobre todo en una causa justa, como que la población, toda esa cuestión de reclamo lo va a dejar en un segundo lugar, la democracia, la crisis económica, lo va a dejar en un segundo lugar, y va a saltar a apoyarme al gobierno que está en guerra. ¿Sí? El gobierno tenía planeado la recuperación, estaba planeando como un plan secreto de recuperación de las islas, ¿sí? Sin tanta fecha precisa, pero como en un mediano plazo, ¿no? El problema fue que, para el gobierno, que a fines de marzo ya la sociedad comienza incluso hasta a perderle el miedo a la dictadura de manera evidente. E incluso se hace el primer paro, que lo convoca la CGT, frente al gobierno militar. ¿Sí? Donde ahí ya el desafío al gobierno militar es abierto, porque vos estás parando la actividad económica y haciendo una movilización a la Plaza de Mayo. Entonces, el gobierno obviamente reprime esa movilización de los sindicatos, ¿sí? Reprime a los sindicatos, y ahí fíjense que es el 30, esto parece increíble, pero es así, el 30 del 3, y entonces el gobierno decide apurar este plan de recuperación de las Malvinas por vía militar. Lo cual, obviamente, ya empieza a hablar de improvisación, ¿no? Porque te ibas a enfrentar a una potencia militar y en lugar de hacer un plan algo más planificado, digamos, y ir cumpliendo las etapas del plan, vos acelerás todo por una cuestión que te están quejando adentro. Y el 2 de abril, por eso es que es fecha de conmemoración, Argentina recupera las Islas Malvinas, porque obviamente era una cuestión súper secreta que no se enteró nadie prácticamente. Argentina fue con una guarnición militar muy pequeña, ¿sí? Ingresó a las islas obviamente no había, digamos, los británicos ahí no suponían para nada que eso podía suceder, entonces no estaban preparados, los británicos estaban en las islas, ¿no? Y el gobierno y las fuerzas militares, en representación del Estado argentino, toman el control de las islas, ¿sí? E izan la bandera argentina. En algún sentido la operación salió bien porque lo que buscó el gobierno militar era también no ejercer, obviamente es por la fuerza, porque vos estás utilizando la fuerza,
pero no generar bajas, no, obviamente, ni tuyas, ni tampoco busca generar bajas británicas, porque se iba a enquilombar todo, ¿sí? Y eso lo logra, ¿sí? Sin bajas, ni tuyas ni del enemigo, toma el control de las islas. Es decir, en una palabra que hemos dicho millones de veces, Argentina recupera la soberanía sobre las Islas Malvinas. Fue algo particular, ¿sí? Porque la población se enteró, se levantó a la mañana y se enteró que Argentina estaba recuperando las Islas Malvinas, había recuperado las Islas Malvinas. Acá tiene una crónica de la tapa de un diario, ¿sí? Eh, de las Islas Malvinas y las Islas Georgias, ¿sí? Eh, ¿Cómo se vincula esto con lo anterior? Con lo uno que yo dije antes, ¿sí? Pongo pausa ahí un segundito y ahora sigo, ¿sí? Sí, las que te había dicho, talle 10 y talle entre 6 y 8, fíjate ahí, ahí si las puedes medir y nada. Así que esa sería la segunda, entre 6 y 8 y la otra es 10. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto, Mario. Mañana me hago una escapada y bueno, les pregunto si tienen talleres.
Dale, que no sé si le va a gustar los gustos, uno tiene maracuyá, no sé, le pedí 2 o 3 y no tenía, así que tipo, por medio de descarte. Dale, sí, de una resolverlo vos, nada, está todo bien, si es una u otra, está todo bien, no pasa nada, así que resolverlo cualquier cosa. Bueno, dale, beso grande, hay que tengan linda noche. Ahí vamos, seguimos. Entonces, por las dos lo vuelvo a compartir. A ver si no bacana. Bien. Entonces, ¿cómo se vincula lo uno con lo dos? Lo que sí suena bastante loco esto, pero bueno, fue así. Lo que planteaba el gobierno, lo que suponía Galtieri es que, dado que Argentina había tenido una postura de fuerte alianza con los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, los Estados Unidos se iban a mantener neutral en el conflicto. ¿Sí? Y que en última instancia iba a apoyar moderadamente obviamente sin confrontar militarmente con el Reino Unido, pero de alguna manera iba a mantener una neutralidad, ¿sí? En el conflicto entre el Reino Unido y Argentina. Además, también obviamente suponía que el Reino Unido no iba a jugar militarmente muy fuerte en las Islas Malvinas, por lo que decía antes, que no le daban mucha importancia, ¿sí? Entonces, suponía geopolíticamente que la neutralidad norteamericana y que la apuesta militar del Reino Unido iba a ser menor. Entonces, por eso también es que no quería, por ejemplo, generar bajas en los británicos cuando tomaba el control de las islas, porque obviamente eso iba a generar conflicto, obviamente si vos matás ciudadanos británicos, ¿sí? Entonces se intentó como no asesinar a ninguna persona británica, ¿no? En realidad como que el plan era, de alguna manera, recuperar las islas y de esa manera forzar a Gran Bretaña a negociar, porque obviamente ahí sí Gran Bretaña iba a saltar, pero llegar a algún tipo de acuerdo negociado, como que en realidad el tomar las islas tenía que ver con como tocar una campana, como hacer bardo, porque Gran Bretaña es verdad que venía diciendo, bueno, después lo vemos, el tema de la soberanía de Argentina, el reclamo argentino, después lo vemos, lo pateaba, y no definía. Entonces, de alguna manera, tomar el control de las islas era una manera de que la ONU, la comunidad internacional, dijera, che, pará, acá va a haber una guerra, ¿qué onda? Vamos como ser un intermediario ahí la ONU tal vez, u otros países, y que le dieran bola a la situación argentina, ¿sí? Entonces, el tema es que, obviamente, ya militarmente, la estrategia, geopolíticamente, digamos, ahí se pensó en la neutralidad norteamericana y este tema de que Gran Bretaña no iba a responder de manera tan contundente desde el punto de vista militar por unas islas que estaban a miles de kilómetros. El punto fue que, eso el análisis geopolítico ya lo dije, ¿sí? El punto fue también que cuando se toma el control de las islas hay una euforia popular por la recuperación encima. Ahí Galtieri, digamos, si bien en parte era algo de lo que buscaba, ¿sí? Como que la Argentina, esto decíamos, dejó de lado la cuestión económica, dejó de lado el tema de la represión y del asesinato, de la desaparición de personas, y salió a apoyar al gobierno. Lo cual ya le hizo, como de alguna manera, comenzar a enamorarse del tema de la guerra Galtieri, ¿no? Veía que era una manera que, de hecho, se llenó, esto, bueno, la plaza, la tapa es real, y ustedes ven ahí la plaza hace poco, pero se puede rastrear en cualquier video de YouTube, se llenó la plaza, obviamente, de Mayo, como con un apoyo muy fuerte de la sociedad al tema de la guerra, ¿sí? Y Gran Bretaña, y ahí estaba la clave, fue que la presidenta, perdón, la primer ministro británica, que había una mujer, ¿sí? Se llamaba Margaret Thatcher, ¿sí? Estaba atravesando una situación política
si bien era una líder democrática, muy parecida a la del gobierno argentino, en el sentido de que estaba llevando adelante un gobierno bastante, que había perdido mucho consenso, ¿sí? Que había perdido estaba introduciendo, bueno, les digo algo, le va a ser fácil. Estaba introduciendo en Gran Bretaña lo mismo que el gobierno argentino acá, es decir, un plan de orientación neoliberal, pero en Gran Bretaña. Con lo cual, y estaba generando muchos problemas, digamos, de apoyo de la sociedad al plan económico, ¿no? Entonces, había perdido mucha popularidad el gobierno fruto de ese plan económico. Y entonces la primer ministro, si bien era democrática, lo pensó igual que Galtieri, dijo, ya está, listo, una guerra contra la Argentina la voy a ganar seguro, me conviene ir a la guerra, y como lo mismo, que los británicos se olviden de todo el bardo económico, de alguna manera también agitar el nacionalismo, como lo estaba haciendo acá Galtieri, que eso es lo que no se dio cuenta Galtieri, que Margaret Thatcher iba a ir por el mismo lugar, y aparte la tenía en un sentido como más fácil, ¿no? Por una guerra contra Argentina. Porque es verdad que para el gobierno británico las islas no tenían hasta ese momento ninguna importancia, no era un territorio que les súper interesaba, ¿sí? Entonces, ahí Margaret Thatcher como que tiene en mente el tema de la guerra, de ir a la guerra, digamos, no le interesaba una solución pacífica, ¿sí? No les interesaba una solución pacífica al conflicto. Donde sí al gobierno argentino, esto decíamos, le interesaba como tomar la soberanía de las islas, ¿sí? Y de alguna manera comenzar a negociar pacíficamente, a llegar a algún acuerdo por el tema de las islas, ¿sí? Pero ya sabemos que Margaret Thatcher no. Digamos, como, de hecho, bueno, hubo instancias de negociación a través de la ONU, ¿sí? A través de otros gobiernos, ¿no? Como que intentan ser mediadores, digamos, del conflicto, ¿sí? Pero está claro que el gobierno británico no quería negociar nada, y, digamos, ¿sí? Obviamente el primer ministro decía, no, quiero ir a la guerra porque tengo un bardo económico adentro importante, obviamente que no, ¿sí? Entonces como que empieza a rechazar cualquier instancia de negociación, digamos, no participa, pero no quiere negociar nada en realidad. Y el tema fue que un hecho clave fue que estaba negociando el tema de una negociación pacífica para el tema de las islas. Hasta ese momento las islas estaban bajo dominio argentino. El hundimiento del general Belgrano, ¿no? Que ahí cambió todo el escenario de la guerra, porque las islas, ¿sí? En un conflicto bélico hay como un área, ¿no? Un área de... si ahora lo podemos marcar, ¿no? Lo que se llama el área como de guerra, ¿no? Dentro del cual, obviamente, cuando uno ingresa al área de guerra, ya sea un avión, un buque o un submarino puede ser atacado, digamos, ¿no? Pero es dentro del área, ¿no? Obviamente esto excluye, por ejemplo, a los barcos hospitales, digamos, ¿no? Ya sea argentino o británico, obviamente eso es como que los códigos o las leyes de la guerra, eso no se ataca, ¿sí? El punto fue que estaba el crucero General Belgrano, esto se recuerda hasta el día de hoy, fuera del área de exclusión, ¿sí? No recuerdo exactamente dónde, pero pongamos estaba acá, ¿sí? Si bien era un submarino, perdón, un crucero militar, ¿sí? Argentino, pero estaba fuera del área de exclusión, fuera del área de guerra. Hay un submarino británico lo detecta, ¿sí? Un submarino británico lo detecta el crucero, pero no se anima a atacarlo, porque justamente estaba fuera. Y ahí lo que hace es pedir autorización en realidad no pide autorización, le plantea la situación a la primer ministro. Y la primer ministro dice que lo derribe. Lo cual fue terrible porque obviamente, si bien las personas del crucero estaban preparadas para, obviamente uno está en un crucero y es militar, es una posibilidad de que se hunda el barco y tiene que haber un plan de emergencia bien organizado, ¿sí? También era verdad que estaban fuera del área de exclusión, es decir, no deberían haber sido atacados. Y el crucero, bueno, Margaret Thatcher da la orden de atacar el crucero, ¿sí? Con lo cual lo que quiero decir es que obviamente ahí el gobierno argentino, digamos, ahí no podés, como ya ahí, el gobierno argentino ahí como dice, bueno, tengo que ir a la guerra, ya ahora sí, como que decididamente tengo que ir, ya tiene que haber enfrentamientos militares, ya
no puedo ir negociando, yendo a negociaciones de paz cuando una primer ministro acepta atacar un buque que está fuera del área, como que no te deja mucho margen, ¿sí? De hecho, bueno, si a alguno le interesa el tema lo puede ver, acá tiene dura 3-4 minutos de justo en el mismo momento de la guerra, Margaret Thatcher participa de un programa de televisión, que es el que tienen ustedes ahí el link, y una ciudadana británica le cuestiona, está en el mismo momento de la guerra, no es un video posterior, es un programa de televisión que ya aparece en ese momento, y la ciudadana británica le cuestiona a Margaret Thatcher haber dado la orden de atacar un buque argentino fuera del área de exclusión. ¿Sí? Incluso siendo británica se lo cuestiona, diciendo, eso no, es como atacar un buque de hospital, no corresponde. ¿Sí? Bueno, ahí van a ver el debate, dura 2-3 minutos, si a alguno le interesa lo puede ver. ¿Sí? Y ahí es bueno, donde Argentina directamente ya sí va como el enfrentamiento militar con el Reino Unido. Esto es una pregunta retórica, no es para que ustedes busquen la respuesta, pero bueno, muchos se plantea el debate hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué debería haber hecho la sociedad? Si apoyar al gobierno o no apoyarlo, bueno, era toda una cuestión, la mayoría, digamos, apoyó al gobierno, ¿sí? Porque la causa era justa, digamos, y la verdad que lo justo hasta el día de hoy, la recuperación de las islas de la soberanía. Obviamente otro sector dice, jamás se debería haber apoyado un gobierno que asesinó a sus ciudadanos y los lanzó al mar y se apropió de bebé, digamos, como que, no, por más que la causa sea justa, bajo ningún concepto se debería haber apoyado al gobierno. Obviamente, el posicionamiento del Consejo, esto como llamamos, de la Unión Europea, del gobierno norteamericano, del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿sí? Fíjense que esto, nada, para sacar conclusiones, obviamente ni el gobierno norteamericano se mantuvo neutral, ni la Comunidad Europea, ni el Consejo de Seguridad, sino que obviamente apoyaron al Reino Unido en el conflicto, más o menos, pero apoyaron al Reino Unido, ¿sí? Fue todo un tema porque los medios de comunicación, si bien, y esto también es cuestionable, hay que ver hasta qué límite, pero de alguna manera esta etapa es real, la estamos ganando, ¿sí? Modificar la información de lo que estaba sucediendo, como la sociedad argentina no tenía algo claro de lo que estaba pasando en las islas, ¿sí? Y obviamente la guerra terminó con la derrota argentina en el conflicto, ¿sí? Y las consecuencias más grandes fueron sobre todo dos, ¿sí? Sobre todo dos. Una, que significa la renuncia del gobierno, ¿sí? Se comenzaron a ver, bueno, primero el análisis geopolítico equivocado, esto es decir, bueno, nos aliamos a Estados Unidos porque Estados Unidos va a ser neutral y no fue así, ¿sí? Sino que se apoyó al gobierno del Reino Unido, ¿sí? También para sacar conclusiones, hubo muy pocos gobiernos, pero los hubo que apoyaron a la Argentina, como por ejemplo Perú, como por ejemplo países latinoamericanos, apoyaron a la Argentina, incluso en algunos casos mandando algún tipo de ayuda, ¿sí? Cosa que después nos olvidamos lamentablemente, ¿sí? Discriminamos a países que nos apoyaron en la guerra, ¿sí? Pero la consecuencia del conflicto fue que obviamente, perdón, y además no solo se mostró el análisis equivocado del gobierno, esto de la neutralidad norteamericana, por ejemplo, o de que no iba a haber una guerra militar fuerte, sino también el error de la preparación, esto que se vio claro que al adelantar el conflicto Argentina llegó poco preparado, obviamente tal vez si llegaba mejor preparado tampoco le iba a ganar al Reino Unido un conflicto de ese tipo, ¿sí? Pero está claro que se aceleraron los tiempos y eso hizo improvisar un montón de cuestiones, ¿sí? Militarmente hablando, ¿sí? Que obviamente costaron vidas, ¿no? Hay gente que fue sin preparación a la guerra o sin la preparación suficiente, o se podría haber preparado mejor en el caso de ya decidir un conflicto, y se adelantó por cuestiones políticas, y ahí obviamente eso se paga con vidas humanas y en el caso muy jóvenes, ¿sí? Las consecuencias entonces fue, y ahí termino, la consecuencia tuvo que ver entonces ya con Galtieri, obviamente una vez que pierde la guerra, prácticamente se plantea el reemplazo, la Junta decide quitar a Galtieri del gobierno, ¿sí? Por eso hablamos de un recambio de gobierno, pero obviamente ya se hacía evidente
ya, y ojo que diferencio las palabras, no solo un cambio de gobierno, sino de que ya se veía como inminente un cambio de Estado, es decir, de ir hacia un Estado democrático y republicano. Es decir, la consecuencia de las Malvinas, de la derrota de las Malvinas y cómo se dio esa derrota, es que no era solo, bueno, un militar por otro, sino que el régimen militar ya estaba agotado, ¿sí? Y había que pasar a un sistema democrático. Obviamente las fuerzas militares, habiendo perdido la guerra, tampoco tenían mucho espacio para decir, no, me quedo en el gobierno, ¿sí? Y sigo con un Estado dictatorial, porque ya no había margen, había muertos, se había perdido una guerra, ¿sí? Entonces no había mucho margen para que los militares continuaran en el Estado, ¿sí? Entonces hablamos de cambio de gobierno y se comienza a ser inminente un cambio de ir hacia un Estado de derecho, ¿sí? Bueno, listo, espero que se encuentren bien.